y amadas del Señor, amigos y amigas. Es un gozo poder encontrarnos una vez más en este culto virtual para juntos buscar el rostro de nuestro amado Señor. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy actual y desafiante: la vida cristiana en tiempo de crisis y cómo en medio de ella podemos experimentar la fidelidad de Dios. Como nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra maravillosa nos recuerda que Dios está presente en medio de la crisis. Él nos fortalece, Él nos sostiene y Él nos ayuda a quienes confiamos en Él. En este día quiero invitarles a que me acompañen en una palabra de oración para dar inicio a este hermoso encuentro con el Señor. Padre Celestial, en este día venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad. Tú eres nuestra fortaleza en los momentos de crisis y el refugio seguro en medio de la tormenta. Te pedimos que bendigas a cada hermano, hermana, amigo y amiga que están conectados, que prepares nuestro corazón para adorarte y recibir tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que haremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora dispongamos nuestro corazón para alabar y exaltar el nombre de nuestro amado Dios. Posterior a ello recibiremos la palabra, el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro amado pastor Félix Valencia. Entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por
eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con poesía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Querida iglesia y amigos, qué bendición poder saludarlos en este día. Seguimos juntos en nuestra serie bimensual titulada Vida Cristiana en medio de la crisis. Hoy nos corresponde abordar el tercer tema, crisis por exceso de liquidez, la firmeza de nuestra fe hasta el final. Crisis por exceso de liquidez, la firmeza de nuestra fe hasta el final. Para introducirnos, quiero invitarte a imaginar una escena cotidiana. Estás en un parque rodeado de personas, todos miran fijamente sus teléfonos celulares conectados a redes sociales, pero casi nadie conversa cara a cara. Las amistades se forman y desaparecen con un like. En la universidad o en el trabajo, todo es rápido, cambiante, como si nada fuera realmente estable. ¿Te resulta esta imagen familiar? El sociólogo y filósofo polaco-británico Zygmunt Bauman, fallecido en 2017, uno de los grandes pensadores de nuestra época, llamó a este fenómeno la modernidad líquida. La modernidad líquida. Con esta expresión se refiere a un tiempo en el que todo parece fluir sin forma fija. Lo que ayer era sólido, hoy se disuelve. Lo estable se vuelve transitorio y hasta las relaciones humanas se tornan frágiles e inestables. En palabras de Bauman, todo fluye, nada permanece. Y ojo aquí, cuando hablamos de liquidez, no nos referimos a lo financiero, aunque el título del tema de hoy pueda hacernos pensar en cuentas bancarias, sino en la fragilidad. Se refiere a la fragilidad de la vida contemporánea. Es una liquidez que afecta nuestra fe, nuestros valores y nuestras relaciones. Ahora bien, si nuestra sociedad, nuestras relaciones y hasta nuestros planes se han vuelto líquidos, ¿cómo podemos los cristianos vivir con firmeza, con propósito y esperanza, sin dejar de que todo se nos escape entre las manos? Esa es la gran pregunta que guiará nuestra reflexión en esta prédica. Bauman describe cómo en la modernidad líquida nuestras relaciones personales se vuelven frágiles y superficiales. La ética se hace volátil e individualista y la comunidad se debilita, generando aislamiento y soledad. Aunque estamos más conectados que nunca, también estamos más expuestos a sentirnos vacíos y sin compromiso. Qué contradictorio, ¿verdad? Pero aquí es la buena noticia. Aquí es la propuesta de reino. La palabra de Dios nos ofrece un camino diferente. En medio de un mundo líquido, en medio de la crisis de liquidez, Jesús nos llama a vivir con vínculos sólidos, con una ética firme y con comunidades eclesiásticas auténticas que resistan la fragilidad de la cultura moderna. Y a la gran pregunta que guía esta predicación, ¿cómo vivir con firmeza en medio de la crisis de fe
y de la liquidez cultural? Encontraremos respuesta en el testimonio precioso de 3 comunidades de fe. La de Hebreos, que nos recuerda la importancia de animarnos mutuamente en el amor y las buenas obras. La de Mateo, que nos muestra que la fidelidad a Dios se expresa en obras concretas de misericordia. Y la de Hechos, que nos inspira con una iglesia que compartía, oraba y permanecía unida en medio de la adversidad. La comunidad de Hebreos nos invita frente a la fragilidad de las relaciones líquidas a la firmeza del amor y la exhortación mutua. A la firmeza del amor y la exhortación mutua. Bauman describe con fuerza la fragilidad de los vínculos humanos en lo que llamó la modernidad líquida. En este contexto, las relaciones ya no se entienden como compromisos duraderos, sino como acuerdos temporales que se rompen con facilidad sin mayores consecuencias. Él advierte, diciendo, las relaciones humanas hoy en día parecen hechas para ser consumidas, no cultivadas, y están destinadas a ser utilizadas y desechadas. Utilizadas y desechadas. Qué increíble este escenario. Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos de modernidad líquida, se observa que la cercanía se mide más en cantidad de interacciones en las redes sociales que en su profundidad de las relaciones personales. Las redes sociales generan una ilusión de intimidad, pero sin raíces firmes. La vulnerabilidad se evita porque comprometerse en estos tiempos parece una carga que limita la libertad individual que tanto se promueve. En un mundo líquido, los vínculos se vuelven precarios, se celebran por su utilidad momentánea y se abandonan cuando la balanza de costos y beneficios se inclina en otra dirección. ¡Qué tenaz! La consecuencia es clara. La consecuencia de esa perspectiva en medio de las crisis de liquidez es clara. ¿Cuál es? Vivimos rodeados de conexiones, pero carecemos de comunidad real. Si los lazos se reducen a conveniencia o placer, ¿cómo? ¿Cómo entonces sostener la confianza, la lealtad o el amor verdadero? Está presente una advertencia en toda esta dinámica. Tratar los vínculos como mercancías destruye su dimensión ética y transformadora. Dice un estudio de la Universidad Central del Ecuador en el 2022, reveló que el 96,1% de los participantes mostró predisposición a conductas relacionadas con la infidelidad en sus relaciones de pareja y el 90,2% justificaba ciertos motivos para ello. Esto confirma lo señalado en esta crisis de liquidez. Vínculos frágiles orientados a la gratificación inmediata antes que al compromiso verdaderamente profundo. El autor de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, exhorta al expresar: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Palabra del Señor en esta mañana. Estas palabras escritas hacia finales del siglo I. La carta animaba a comunidades de judeocristianos perseguidos a no abandonar la fe ni a aislarse.
En ese contexto, congregarse era más que un rito, era un espacio de resistencia, de sostén mutuo. El autor muestra que la fe cristiana no puede vivirse en solitario. Necesita del encuentro, necesita del estímulo, necesita de la exhortación compartida. Literalmente, Hebreos combina teología y exhortación práctica. Aquí el llamado es claro: considerarse unos a otros. El verbo implica atención activa, no indiferencia. La comunidad debía generar un círculo virtuoso de cuidado, amor, buenas obras. Frente a la tentación del aislamiento, la respuesta era invertir en relaciones profundas y auténticas. Si contrastamos este mandato con la modernidad líquida, el desafío se vuelve totalmente evidente, queridos hermanos. Se observa, por un lado, que las relaciones humanas hoy en día parecen hechas para ser consumidas y no cultivadas, decíamos. En una sociedad que mide vínculos por su utilidad momentánea, Hebreos reclama perseverancia, compromiso y solidaridad duradera en nuestras relaciones a partir del testimonio de Cristo. El teólogo José Combrink lo expresó en clave latinoamericana en su libro El pueblo de Dios, al decir: la comunidad cristiana no puede ser un refugio individualista, debe formar redes de solidaridad que resistan la presión de la sociedad líquida. La comunidad eclesial no es un club de conveniencia. Nuestras relaciones no son un club de conveniencia, sino un cuerpo que sostiene y que transforma. De esta manera, Hebreos 10, 24 y 25 se convierte en un antídoto para nuestras vidas frente a la fragilidad de los vínculos líquidos. Donde el mundo ofrece conexiones efímeras, Dios nos llama a una comunidad firme, donde el amor y la exhortación mutua nos ayudan a perseverar en la fe y en la vida compartida. Queridos hermanos, hermanas, pensemos, por ejemplo, en un grupo de amigos que solo se comunica por WhatsApp. El chat siempre activo, hay stickers, memes, videos y comentarios rápidos. A simple vista, parece un grupo muy unido. Pero cuando uno de ellos atraviesa una crisis real, una enfermedad, digamos la pérdida de algún familiar, algún problema económico, descubre que la conexión era solo virtual. Los mensajes de fuerza o los emojis de ánimo no reemplazarán jamás la presencia física, una oración, un abrazo, una atención, una visita en persona o una mano extendida, una mano en el hombro de apoyo. Esa amistad que parecía fuerte en el WhatsApp o en las pantallas o en las redes sociales se revelan frágiles y líquidas en la realidad. Hay conexión, pero no hay comunidad. Hay comunicación, pero no hay compromiso. De ahí surge la pregunta en esta parte: ¿cómo estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Empezando en casa? ¿Empezando en nuestras familias? Si el mundo ofrece conexiones efímeras, la palabra de Dios nos invita a cultivar vínculos sólidos en nuestros hogares. Por eso, a manera de propuesta, les propongo algunos desafíos activadores, podríamos decir, para cultivar desde casa la firmeza del amor y de las buenas obras. Por ejemplo, dediquemos 15 a 20 minutos diarios o semanales para leer la Biblia juntos en casa, orar por las necesidades propias de cada quien, orar por las necesidades de otros y animarnos mutuamente a poner en práctica lo aprendido. Otra forma sería enseñar paciencia y cuidado en las relaciones en casa, motivando a nuestros hijos a ser de ayuda a sus compañeros de escuela o de universidad o del colegio, en las tareas y en proyectos, fomentando así en ellos la solidaridad y la corresponsabilidad. ¿Qué tal, por ejemplo, crear lo que llamaremos un bote de buenas obras, un recipiente de buenas obras,
donde cada miembro de la familia propone un acto de servicio o amabilidad que se cumpla semanalmente. Ayudar a un vecino, por ejemplo, limpiar espacios comunes, regalar tiempo a alguien. Y después de cada acción de servicio o devocional, conversar sobre cómo se sintieron, qué aprendieron y cómo pueden mejorar su impacto en los demás. O reconocer en casa cada gesto de amor, de acompañamiento presencial, en las relaciones entre la familia y fuera de casa, donde algunos de sus miembros pudo hacer algo en el trabajo, algo en favor de algún vecino, o algo en favor de algún compañerito del colegio, o mientras caminaba por la calle, reforzando el hábito de animarnos mutuamente. Celebrar, por ejemplo, cuando nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen una atención especial con mamá, o cuando papá tiene algún detalle con mamá. Ese ecosistema de valorizar la construcción de relaciones que se estimulen al amor, a los gestos reales, al animarse unos a otros, hoy es vital en medio de la crisis de estos tiempos. Querida iglesia, queridos hermanos, cada pequeño gesto de amor y servicio en casa es un paso hacia la construcción de relaciones sólidas y significativas. Cultivar estos hábitos fortalecerá no solo la unidad familiar, sino también nuestra capacidad de vivir la fe de manera concreta, demostrando que el amor se practica en lo cotidiano y convirtiendo nuestro hogar en un espacio donde la firmeza del amor y las buenas obras se viven y se contagian. Ahora de Mateo, se nos exhorta a que frente a la ética líquida e incierta, la firmeza del servicio al prójimo. La firmeza del servicio al prójimo. Ahora que comprendemos cómo nuestras relaciones se han vuelto frágiles, podemos ver cómo esto impacta nuestra manera de vivir y tomar decisiones en estos días. Si los vínculos se vuelven superficiales y pasajeros, nos sorprende que nuestra ética también se vea afectada. Lo que hoy parece correcto mañana puede desecharse según la conveniencia. La segunda problemática nos confronta con la fragilidad de valores y el individualismo que la modernidad líquida describe y nos recuerda que necesitamos una brújula ética firme en medio de la incertidumbre. En la mirada de Zygmunt Bauman, la modernidad líquida no solo afecta nuestras relaciones, también erosiona la ética. Vivimos en un tiempo donde las normas morales parecen demasiado flexibles, relativas, moldeables, según la propia conveniencia de las personas. En la modernidad líquida se afirma que al ser aquella en la que las condiciones bajo las cuales actúan los hombres, estas condiciones cambian antes de que las formas de actuar sean consolidadas en hábitos y en códigos de conducta. Más rápido cambian, en otras palabras, esas formas de actuar que la capacidad de analizar que tenemos como personas o como sociedad. Es decir, no hay terreno firme. No hay terreno ético firme. Lo que hoy parece correcto mañana puede desecharse sin ningún tipo de problema. Esto genera un clima sobremanera de incertidumbre moral, queridos hermanos. Las decisiones ya no se sostienen en principios sólidos, sino en cálculos de beneficio personal o de menor costo emocional
como si fueran transacciones la ética. En la modernidad líquida la consecuencia es un vacío ético que produce ansiedad profunda. La incertidumbre moral es el precio que debemos pagar en nuestra sociedad por nuestra libertad de elección en un mundo en el que ya no existen normas universales indiscutidas. Es ahí donde ese vacío se refleja en lo cotidiano, en el trabajo, en la vida de pareja, en los negocios o incluso en la política. La ética se convierte en algo negociable. La prioridad no es el bien común, sino el beneficio individual. Pero esta aparente libertad desemboca, escúchelo bien, en soledad y desconexión de valores que trasciendan lo inmediato. Va desapareciéndose el horizonte o al menos haciéndose borroso el horizonte de eternidad en el corazón humano. De ahí que se advierta que una sociedad sin cimientos éticos sólidos termina atrapada en la fragilidad. Mucha libertad, pero poca orientación. Muchas opciones, pero sin dirección. Sin la práctica de los valores eternos del reino de Dios, la vida se vuelve un mar agitado donde cada uno navega sin mapa y sin ningún tipo de horizonte. En Mateo 25, del 35 al 40, Jesús declara: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me descubristeis y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor. El pasaje se enmarca en la parábola del juicio final, donde el criterio no es conocimiento doctrinal ni posición social, sino la práctica concreta de la misericordia. Históricamente Jesús hablaba a discípulos, a multitudes, recordándoles que la fidelidad a Dios se expresa en la atención al necesitado, al menos importante. En la cultura judía, la hospitalidad y el cuidado eran signos visibles de obediencia. Literariamente el texto es directo. La salvación se reconoce en obras de misericordia que hacen presente el reino en lo cotidiano. Esta enseñanza contrasta brutalmente con lo que se identifica en la modernidad líquida, la ética reducida a conveniencia personal. Lo que conviene reemplaza lo que es justo. Jesús, nuestro Jesús, sin embargo, presenta una ética sólida, firme. No es opcional ayudar al hambriento o al enfermo, es condición esencial de ser seguidores de Jesús. En este punto, la voz del teólogo jesuita uruguayo Juan Luis II es iluminadora cuando señala lo siguiente: la compasión sin praxis ética es insuficiente. La verdadera ética se demuestra ayudando al prójimo. Es así, hermanos. La ética cristiana entonces no es un sentimiento pasajero que hoy esté y mañana ya no, sino una acción concreta que va transformando la vida de las personas. Frente entonces a la fragilidad ética de esa modernidad líquida, Mateo 25 nos recuerda que el servicio al prójimo es el ancla que da firmeza a la vida cristiana. Allí donde el mundo ofrece incertidumbre moral, Jesús nos ofrece una brújula clara. Servir al prójimo es servirle a Él.
servir al prójimo es servirle a Él. Y Mateo 25 nos recuerda que servir al prójimo es servir a Cristo. Entonces la invitación es clara en esta mañana. Preguntarnos, por lo tanto, ¿qué acto concreto de amor puedo realizar hoy? No hablamos de grandes gestos, sino de decisiones prácticas. Visitar a un hermano enfermo, compartir una comidita con quien atraviesa necesidad. Por ejemplo, escuchar sin prisa a alguien que está solo o incluso abrir nuestra casa para acompañar a un joven que finalmente a lo mejor no encuentra rumbo. En la modernidad líquida, escuchen esto, hermanos, donde las decisiones se miden por conveniencia personal, los discípulos de Jesús, la Iglesia de Cristo, estamos llamados a encarnar una ética contracultural. Vivir la misericordia como un hábito, no como una excepción. Cada acto de misericordia por los menos importantes de nuestro entorno es una obra de servicio a nuestro Dios, que rompe con la fragilidad ética de la crisis de liquidez de estos tiempos y ancla nuestra fe en acciones que hacen visible el reino de Dios aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Quiénes entonces son los menos importantes en tu entorno y cómo ayudarlos? Si bien es una tarea práctica y profunda a la vez, propongo un par de ejemplos a continuación que surge de identificar y ser sensibles primeramente a quienes muchas veces son invisibles o considerados menos importantes en nuestro entorno inmediato, en nuestro barrio, en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Por ejemplo, prestemos atención a personas que normalmente pasan desapercibidas. Vecinos mayores, compañeros de trabajo con menos voz en decisiones, personas en situación de calle o empleados de limpieza, guardianía, etc. Preguntemos cómo se sienten o si necesitan ayuda. A veces solo escuchar ya es un acto de gran valor. En el trabajo, reconoce el esfuerzo de quienes no suelen recibir elogios. Un gracias genuino o una nota de reconocimiento puede hacer la diferencia. Invita a alguien que se siente aislado a un cafecito en el comedor de la universidad, por ejemplo. O organiza encuentros casuales alrededor de una mesa de diálogo o de unas picaditas donde todos puedan sentirse verdaderamente incluidos. O por otro lado, ayuda sin buscar reconocimiento. Que la acción de ayuda sea un reflejo de tu amor a Cristo, no de tu ego. Crear una cultura de cuidado y solidaridad, por ejemplo, en el barrio, o en el colegio, o lugar de trabajo, fortalece la ética de servicio del reino de Dios. Querida iglesia, estas acciones nos recuerdan que la ética de servicio cristiano se mide por gestos concretos hacia quienes nadie ve o hacia quienes nadie valora. Cada pequeño acto de atención, servicio y cuidado construye puentes y fortalece nuestra vida en Cristo. Al ayudar a los menos importantes, estamos practicando la ética del reino, donde cada persona importa y cada acción de amor tiene un valor eterno. Que nuestro entorno entonces sea un reflejo de esa ética transformadora que Jesús nos enseñó. Y desde la comunidad preciosa de Hechos, finalmente se nos llama a que
Frente a la soledad líquida, la firmeza de una comunidad de fe viva y real. La firmeza de una comunidad de fe viva y real. Habiendo entendido cómo las relaciones se deterioran y la ética se vuelve volátil, el impacto se extiende más allá de nosotros mismos. La modernidad líquida alerta que en un mundo líquido, incluso la pertenencia a grupos y comunidades se vuelve incierta y frágil. Así llegamos a la tercera problemática: la soledad, el aislamiento y la dificultad de construir comunidades auténticas en medio de un mar de conexiones superficiales. La modernidad líquida, según Zygmunt Bauman, no solo afecta a lo personal y la ética, sino también la manera en que vivimos la comunidad. Puede estar esto afectando, por lo tanto, la manera en que vivimos la experiencia eclesiástica. Aunque hoy estamos más conectados, entre comillas, gracias a la tecnología, la realidad es paradójica. Estamos rodeados de contactos, pero sentimos una soledad profunda. Se lo describe así: la red de contactos ofrece una conexión sin comunidad, un contacto sin la carga del compromiso. Uno puede estar adentro y fuera al mismo tiempo. Qué paradójico. En este contexto, queridos hermanos y hermanas, pertenecer a una comunidad real se vuelve casi un lujo. Las personas temen el compromiso porque exige tiempo, entrega, vulnerabilidad. Prefieren la ilusión de una comunidad virtual donde se puede entrar, salir a tan solo un clic sin mayores consecuencias. Pero esta flexibilidad produce vínculos débiles, incapaces de sostener a alguien en tiempos de crisis. Como se afirma en la modernidad líquida, el precio de la pertenencia sin compromiso es la fragilidad. La comunidad puede disolverse en cualquier momento, como un líquido que finalmente se evapora. El resultado es una sociedad de individuos aislados, donde la característica del nosotros se diluye en el poder del yo. Cada persona busca seguridad de manera individual, reforzando aún más el aislamiento. Esto genera un círculo vicioso. Mientras más miedo hay al compromiso profundo, más soledad se experimenta. Mientras más soledad, mayor necesidad de refugiarse en comunidades frágiles y pasajeras. La advertencia de la modernidad líquida es clara: una sociedad sin comunidades sólidas pierde su capacidad de sostener la vida humana en su dimensión más profunda. Frente a tanta liquidez, el desafío es reconstruir espacios de pertenencia real, donde la confianza y la solidaridad no sean un lujo, sino una necesidad compartida. Un artículo de Cultura Inquieta señala cómo el miedo se ha licuado en nuestros tiempos, permeando todas las esferas sociales y canales digitales. Según un estudio de Plan Internacional, 1 de cada 4 chicas de 17 a 21 años utiliza herramientas de inteligencia artificial como confidentes personales. Entre los 2 y 21 años, el 18% de las chicas y el 12% de los chicos recurren a chatbots para desahogarse, buscando conexión emocional en un entorno digital donde las interacciones humanas directas son limitadas. Además, señala el estudio, el 72% de los varones de entre 12 a 21 años expresa temor a ser acusados injustamente de acoso o violencia de género, mostrando una creciente ansiedad social en la era digital. Estos datos reflejan cómo el miedo
y la falta de compromiso han debilitado nuestras comunidades, mostrando la urgencia de reconstruir vínculos humanos auténticos. Y ahí es donde entra, queridos hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. La propuesta ahora viene desde el pasaje de Hechos 2, 42 al 47. Describe con fuerza la experiencia fundante de la comunidad cristiana al señalar: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de nuestro Señor. Tras Pentecostés, los creyentes no solo recibieron el Espíritu Santo como ese don personal, sino que fueron conducidos a una vida común, marcada por la perseverancia en la enseñanza de los apóstoles, marcada por la comunión, marcada por el partimiento del pan, marcada por la oración. Esta comunidad no era un agregado circunstancial, sino un espacio de pertenencia real. Compartían lo que tenían, se preocupaban por los necesitados y cultivaban relaciones sólidas. El resultado era visible. Tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada iglesia a los que habían de ser salvos, dice el texto. El crecimiento era fruto del testimonio de una vida comunitaria auténtica de fe. Hoy, en la modernidad líquida, en la crisis de liquidez que estamos tratando, las conexiones abundan, pero los compromisos escasean. Aquí es donde se debe comprender que finalmente, en búsqueda de que ese cambio suceda en nuestros días, tenemos el ejemplo de estos primeros cristianos que entendieron que la fe no podía vivirse desde la soledad ni desde la fragilidad de vínculos pasajeros. Su perseverancia mostraba que la verdadera espiritualidad se sostiene en la estabilidad de relaciones concretas, en lo que finalmente llegarían a ser muchas de ellas iglesias en medio de la comunidad. La crisis de liquidez advierte: el precio de la pertenencia sin compromiso es la fragilidad. Se puede finalmente la comunidad en cualquier momento evaporarse. Hechos 2, por lo tanto, propone una alternativa. Una comunidad sólida donde la entrega mutua no es un lujo, sino una necesidad vital. En un mundo de soledades compartidas, la iglesia está llamada a encarnar un nosotros que supere el aislamiento. Así, la comunidad cristiana no solo resiste la liquidez moderna, sino que ofrece un testimonio profético de esperanza, un testimonio profético y de pertenencia duradera en medio de estas fragilidades. Familias que viven en la misma casa o vecindario, pero cada miembro está absorbido por su teléfono, por sus actividades, sin compartir comidas ni conversaciones o momentos significativos. Jóvenes que parecen inseparables en las redes sociales, comentando fotos en medio de esas historias, porque al enfrentar problemas o emociones difíciles no saben a quién acudir. Aquí es donde vemos retratada esa liquidez, exceso de apariencia de conexión, que supuestamente es fuerte, pero en la práctica el aislamiento emocional persiste, dejando a cada joven, a cada persona sola frente a sus miedos, decisiones y desafíos diarios. Y aquí surge la pregunta, queridos hermanos, queridos amigos y amigas:
cómo tú y yo podemos contribuir para una comunión real en nuestras iglesias. A continuación, algunas propuestas de inicio. Por ejemplo, participemos de las opciones de capacitación que tiene tu iglesia, ahí donde tú te encuentras, y en los ministerios de grupos que son afines a ti. Por ejemplo, mujeres, varones, jóvenes. Participa también de espacios regulares de encuentro alrededor de la palabra, como células de estudio en casa, donde los miembros pueden compartir sus vidas, orar juntos, apoyarse mutuamente, creando así vínculos sólidos y significativos. Otro ejemplo, ¿qué tal? Orar ahí en tu devocional o estar orando en tu mente por hermanos que tú sabes que están atravesando diferentes pruebas y tribulaciones. Establecer tiempos de oración fortalecen la unidad y la dependencia de Dios, conformándonos como una comunidad sólida. O sencillamente, en esta semana identifica un hermano o hermana de la iglesia a la que asistes con quien normalmente solo compartes los servicios dominicales. Haz un compromiso concreto. Toma contacto. Llámalo para escuchar cómo está o acompáñalo en una necesidad concreta. El objetivo es construir un vínculo más allá de la rutina de un domingo, llevando a la comunidad de fe a la vida diaria y cotidiana, ahí, en medio de las circunstancias diarias. Observa, y te invito a observar cómo este acto de cuidado fortalece seguramente los lazos, rompe el aislamiento emocional y hace tangible lo que decíamos, ese nosotros, que habla finalmente el pasaje de Hechos 2, que en esta mañana nos ha encontrado y nos ha bendecido. Demostrando así que la iglesia es un espacio de pertenencia en estos tiempos, de pertenencia real y duradera. Bendito sea el Señor por su iglesia. A manera de conclusión, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, en este mundo de modernidad líquida, hemos visto cómo las relaciones se vuelven frágiles, la ética se diluye en conveniencias personales y las comunidades se debilitan, dejándonos rodeados de conexiones superficiales, soledad, desconcierto moral. Pero la palabra de Dios nos recuerda que no estamos condenados a esa liquidez. Bendito sea Dios. No estamos condenados, ni tú ni yo, a esa liquidez. Hebreos nos llama a cuidarnos unos a otros y perseverar juntos. Mateo nos enseña que el amor práctico transforma la ética y guía nuestras decisiones. Y Hechos nos muestra cómo una comunidad de fe sólida sostiene la vida en medio de las crisis de vida. Frente a un mundo que ofrece vínculos efímeros, normas relativas y aislamiento, Dios nos invita a construir relaciones profundas, principios firmes y comunidades auténticas. Allí donde todo parece transitorio, su Espíritu nos enseña a amar, a servir y pertenecer con propósito y perseverancia en nuestras vidas. ¿Te sientes quizás en esta mañana atrapado o atrapada por la crisis de liquidez? Hoy Dios te invita a recibir a Cristo en tu corazón. Cristo, quien es la firmeza en medio de la fragilidad, la guía ética en medio de la incertidumbre y el fundamento de la vida de fe. Si aún no lo has hecho, puedes recibirlo con esta oración que te invito a hacerla ahí donde tú estás con voz audible. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a seguirte, a vivir según tu palabra y a ser parte de tu comunidad de amor. Gracias por salvarme y hacerme tu hijo o tu hija. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Que el Señor, que es fuente de amor, verdad y comunión, nos bendiga en esta mañana y que seamos esa luz en medio de este mundo líquido, sosteniendo relaciones profundas, viviendo una ética firme y construyendo comunidad que refleja su reino. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Hasta pronto. Qué hermoso tiempo hemos compartido en la presencia del Señor. Demos gracias por esta enseñanza recibida hoy a través de su palabra. También agradecemos a cada hermano, a cada hermana, amigo y amiga que ha estado en sintonía, unidos como una familia de fe. En este momento, en sus pantallas aparecerán los datos para ofrendar y diezmar. Recordemos que dar es un acto de obediencia y gratitud a nuestro Dios, quien nunca deja de proveer para nuestras vidas y con lo cual podemos además extender los valores del reino hacia todas las naciones. Yo anhelo en este día que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos conceda la paz. Que esta semana caminemos bajo la cobertura del Altísimo, confiados en que en medio de cualquier crisis, Él sigue teniendo el control. En el nombre de Jesús, mis amados, amén y amén. Un placer saludarles.